Les saludo entonces en el nombre del Señor. Doy gracias al Señor, como dice Guillermo, en 2 oportunidades anteriores estuvimos prontos para venir o organizando para venir, pero se presentaron dificultades que no pudimos solventar y entonces no pudimos. Y esta tercera ha sido la vencida, así que le doy gracias al Señor. Y me gozo muchísimo, hermanos, de en esta mañana compartir con ustedes y dar comienzo. Me siento privilegiado de poder dar comienzo con esta conferencia misionera en este primer culto de inicio, de apertura de la conferencia. Bueno, un poquito solamente decirles que estamos en Cáceres como pastores misioneros. Llevamos en la obra misionera desde el año 1999, ya llevamos casi 17 años de misioneros. Somos uruguayos, pastoreamos en Uruguay durante 5 años. No sabíamos que Dios nos tenía la sorpresa de que nos iba a llamar a las misiones. Creímos que íbamos a morir como pastores en Uruguay, que íbamos a sembrar toda nuestra vida en Uruguay, pero de pronto Dios nos sorprendió, nos llamó a las misiones y el Departamento de Misiones de Uruguay nos aprobó en un tiempo récord. Nos aprobó como misioneros. Estuvimos en República Dominicana 4 años de misioneros y luego salimos para aquí, para España. Ya llevamos 10 años en España. Y hermanos, es una bendición servir al Señor, es una bendición ser misionero, es una bendición entregar nuestra vida a la causa de Cristo. Vamos a ir a la palabra del Señor en esta mañana. Quiero que leamos en Segunda de Reyes, capítulo 2. Segunda de Reyes, capítulo 2. Bueno, tengo tantos papeles aquí en esta Biblia. Saben que muchas veces, hermanos, comenzamos las actividades misioneras, no las actividades misioneras, comenzamos los proyectos misioneros. O comenzamos un caminar misionero un poco con un pensamiento de derrota, en el sentido de que pensamos, tengo que, en esa nación a la que voy, ¿qué autoridad tengo yo para ir a ese lugar a predicar el Evangelio? La gente muchas veces nos ve como que vamos a cambiarles la cultura, que vamos a cambiarles las costumbres, que vamos a imponer una cultura diferente. Nos ve como extranjeros. Toda la vida los misioneros vamos a ser extranjeros, somos de otro país que nos hemos trasladado, vamos a ser extranjeros. Todos sabemos que el componente del ser extranjero tiene un cierto como rechazo, porque no son de la tierra, no son de aquí, hay un cierto componente de rechazo. Muchas veces los misioneros luchamos con esta sensación, luchamos con esta barrera, con la barrera de que somos extranjeros, ¿qué autoridad tenemos para hacer esto? Cuando llegamos a una nación nos dicen, pero aquí toda la vida hemos sido de esta religión, la religión oficial aquí es esta, o aquí toda la vida lo hemos hecho así. Luchamos contra todas esas cosas y a veces el misionero puede llegar a plantearse, ¿realmente es correcto lo que hago? ¿Qué autoridad tengo para hacerlo? En esta mañana lo que quiero para comienzo de esta conferencia es ver qué autoridad tenemos para hacer lo que hacemos. Es una aventura, es una experiencia de un acto heroico y aventurero que salimos así como buscando experiencias. ¿Qué es la obra misionera y qué autoridad tenemos para ejercerla y para hacerla? Y espero poder transmitir esto de tal forma que lleguemos a comprender justamente qué autoridad tenemos. Vamos a ir a la palabra de Dios entonces y vamos a leer en Segunda de Reyes, capítulo 2, y vamos a leer del 1 al 15. Es un pasaje precioso de la palabra de Dios. Es uno de los textos predilectos míos del Antiguo Testamento. Es cuando Elías y Eliseo tienen su despedida. Así que vamos a leerlo. Dice la palabra de Dios: aconteció que cuando Jehová iba a alzar Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Y Elías dijo a Eliseo: quédate ahora aquí,
porque Jehová me ha enviado a Betel. Vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré, le dijo Eliseo. Descendieron pues a Betel. Salieron al encuentro de Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Betel y le dijeron: ¿sabes que Jehová va a arrebatarte hoy a tu señor? Sí lo sé, pero callad, respondió él. Elías le volvió a decir: Eliseo, quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré, le respondió Eliseo. Siguieron pues a Jericó. Se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó y le dijeron: ¿sabes que Jehová va a arrebatarte hoy a tu señor? Sí lo sé, pero callad, respondió él. Luego Elías le dijo: te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré, le respondió Eliseo. Y se fueron los dos. Pero llegaron 50 hombres de los hijos de los profetas y se pararon enfrente, a lo lejos, mientras ellos dos se detenían junto al Jordán. Tomó entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las que se apartaron a uno y a otro lado, y ambos pasaron por lo seco. En cuanto pasaron, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea arrebatado de tu lado. Eliseo dijo: te ruego que me dejes una doble porción de tu espíritu. Cosa difícil has pedido, le respondió Elías. Si me ves cuando sea apartado de ti, te será concedido, pero si no, no. Aconteció que mientras ellos iban caminando y hablando, un carro de fuego con caballos de fuego los apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Al ver esto, Eliseo clamó: Padre mío, carro de Israel y su caballería, y nunca más lo vio. Entonces Eliseo tomó sus vestidos y los rasgó en dos partes. Alzó luego el manto que se le había caído a Elías. Regresó y se paró a la orilla del Jordán. Después tomó el manto que se le había caído a Elías, golpeó las aguas y dijo: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Apenas hubo golpeado las aguas, del mismo modo que Elías, éstas se apartaron a uno y a otro lado, y Eliseo pasó. Al verlo, los hijos de los profetas que estaban al otro lado en Jericó dijeron: el espíritu de Elías, reposó sobre Eliseo. Y entonces, enseguida, fueron a recibirlo y se postraron delante de él. Amén. Vamos a hacer una pequeña oración. Señor, queremos pedirte, Señor, que en esta hora, tu palabra que es bendita, tu palabra que llega a lo profundo de nuestros corazones y nuestras vidas, Señor, interrumpa, Señor, todo pensamiento, todo sentimiento, toda sensación que tengamos, para que podamos estar ahora, Señor, recibiendo como esponjas, recibiendo la palabra que tú tienes para nosotros, Señor. Ministranos, háblanos, bendícenos, toca cada fibra de nuestro ser, Señor. Te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén, aleluya y amén. Gloria a Dios. Tú sabes que Elías fue el profeta que introdujo en el pueblo de Israel el ministerio profético. A partir de Elías, Dios comenzó a levantar una sucesión de profetas, pero Elías fue el que abrió el camino al ministerio profético. Y Elías recibió de parte del Señor la revelación de que había llegado su hora de partir al cielo. Así que buscó un sustituto, que lo encontró en la persona de Eliseo, a cual delegarle el ministerio profético. A su vez, Elías se había dedicado también a abrir escuelas de profetas en diferentes ciudades. Así que como ha llegado el final de su ministerio terrenal, el final de su ministerio, comienza a hacer una recorrida por las ciudades donde hay estas escuelas de profetas, como una despedida
de cada lugar en el cual él estuvo ministrando y estuvo impartiendo la palabra de Dios. Así que comienza una recorrida y Eliseo con él. Eliseo va con él. Y entonces dice la Biblia que comienzan y que vienen de Gilgal. Y que Dios le dice, Elías a Eliseo, le dice, quédate en Gilgal, porque yo ahora voy a Betel. Y le dice, vive tu alma, que no te dejaré. Así que se va con él a Betel. Cuando llegan a Betel, ahí se encuentran con los hijos de los profetas, con la escuela de profetas que hay allí. Y entonces le dice Elías a Eliseo, quédate ahora en Betel. Y entonces le dice, vive mi alma y vive tu alma y vive todo lo que viva, pero no te dejaré. Yo ahora, dice, me voy a Jericó. Y dice, yo me iré a Jericó contigo. Llegan a Jericó, se encuentran eso era como ir al seminario, el lugar de preparación de obreros. Van al lugar donde se están preparando los obreros del Señor. Y resulta que le dice Elías a Eliseo, ahora quédate aquí en Jericó, por favor, quédate, aquí están los profetas, los que se están formando como futuros profetas, quédate con ellos. Y él le dice, vive tu alma, que no te dejaré, iré contigo. Y dice, pero yo ahora voy al Jordán me voy contigo. Se va con él al Jordán. Llegan allí al Jordán, también le acompañan un grupo que van allí como a despedirse. Saben todos, han recibido por revelación todos de que es día que se va Elías, que es la despedida de Elías. Llegan al Jordán y está esta escena fabulosa en el cual el Jordán no hay puente, no hay cómo cruzarlo, pero que Elías quita su manto, lo dobla, golpea las aguas se abren, cruzan en seco hacia el otro lado. Sabemos, hermanos, que toda esta historia tiene también una referencia bíblica con respecto a Jesucristo y a la iglesia. Sabemos, hermanos, que Elías en cierto modo representa a Cristo y Eliseo representa a la iglesia. Dice la Biblia que después que Elías fue llevado al cielo, dejó su manto y Eliseo cogió su manto y continuó con su ministerio. Esto se ve reflejado también el día que Cristo se va al cielo, pero no deja a la iglesia sola, sino que del cielo desciende poder de lo alto para que la iglesia continúe con el ministerio de Cristo. Y lo vemos también reflejado en el hecho que Eliseo le sigue hasta el final, hasta el último momento. Eliseo no se quedó en Gilgal, ni se quedó en Betel, ni se quedó en Jericó. Eliseo lo siguió hasta último momento. Y a último momento le dijo, yo quiero una doble porción de tu espíritu. Él le dijo, si me sigues, si me ves cuando me voy, hasta el último instante estás a mi lado, recibirás esa doble porción del espíritu. Y la Biblia dice que Eliseo estuvo allí pegado a Elías hasta el último momento. Y eso es lo que tiene que hacer la iglesia con Cristo, estar pegada a Cristo hasta el último momento. No podemos desprendernos jamás, ni un instante, ni un momento. Por más que tengamos muchos talentos, muchos dones, que ya nos creamos capacitados de hacer las cosas, siempre dependemos enteramente de Cristo. Cada día, acá hasta el último minuto de nuestra vida. Y a mí como pastor me apena muchísimo la gente que va un trayecto con Cristo, que va hasta Jericó o que va hasta Betel con Cristo, pero no sigue más adelante. ¿Y cuánta gente hace un trayecto con Cristo? Hace una pequeña jornada con Cristo, pero luego lo deja, se queda atrás y lo deja. Y a veces pienso, hubiera sido bueno que se hubiera muerto en ese trayecto, ¿verdad? Porque en ese trayecto estaba bien con el Señor, pero luego se alejó, luego se apartó, luego se quedó. Pero los que nos vamos con Cristo son los que seguimos hasta el final. Hasta aquí llegué yo, hasta aquí has llegado tú. Pero si a partir de mañana tú te alejas del Señor, ¿de qué valió todo lo que llegaste hasta aquí si tú no llegas hasta el final? Hasta el día de tu hora final con Cristo, para ser recibido en gloria.
Sabemos que esta historia también vemos mucha referencia a Cristo y a la iglesia y al ministerio que Cristo deja en la iglesia, pero también, hermanos, podemos mirar y ver en la relación de Elías y Eliseo. Fíjate que dice la Biblia que vienen de Gilgal, vienen a Gilgal. Y Elías le dice a Eliseo, quédate aquí. Parece que el maestro está buscándole a su discípulo un lugar donde dejarlo en un lugar donde pueda desarrollar su ministerio, donde pueda servir a Dios. Está buscando un lugar apropiado. Dice, quédate aquí, quédate en Gilgal. Y dice, vive mi alma que no me quedaré en Gilgal. Y saben que cuando nosotros leemos en la historia de Gilgal, sabemos que Gilgal fue un lugar muy especial para el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel venía de atravesar el desierto y de caminar durante 40 años por el desierto. Y dice que cuando llegaron allí a Gilgal, ya tenían enfrente a la tierra prometida. Ya estaban a punto de entrar a la tierra prometida. Y entonces dice que la esposa de Moisés le dijo, Moisés, los niños que han nacido en el desierto, en la época del Éxodo, no han sido circuncidados. Antes de entrar a la tierra prometida, circuncida a los varones. Y entonces dice que Moisés se estableció en Gilgal y circuncidó a todos los varones que no habían sido circuncidados porque nacían en el desierto y no habían reparado en esto. Pero antes de entrar en la tierra prometida, circuncidó los varones. Esto tenía una componente muy profundo para el pueblo de Israel. Era una señal de los varones judíos, de los varones hebreos. Y era una señal también de desprendimiento de la carne para entrar a una vida espiritual. Era una señal, hermanos, de conversión. Era una señal de dejar la carnalidad para avanzar a lugares espirituales más altos, más tremendos y más gloriosos. Así que cuando hablamos de Gilgal, hermanos, hablamos de un lugar donde murió la carne para entrar en la tierra prometida. Y eso podríamos hablar de que ese es el acto en el ser humano que llamamos nosotros conversión, cuando se convirtió, cuando dejó de ser un pecador para comenzar a ser una persona consagrada a Dios. Para cuando ya no fue más un mundano y pasó a ser un cristiano. Una señal, circuncidaos, un cambio. En cierta manera podíamos pensar entonces que Elías le dijo a Eliseo, quédate en Gilgal, quédate en conversión. Y la conversión es gloriosa. El día que nos convertimos es uno de los días más tremendos en la vida de la persona, del creyente. ¿Quién no se acuerda? Muchas veces nos olvidamos de experiencias que tenemos en la vida cristiana, pero ¿quién no se acuerda toda su vida el día que se convirtió? El día que el Señor lo tocó, el día que el Señor lo quebrantó. El día que sintió por primera vez la presencia de Dios, el abrazo de Dios. El día que tuvo todo el valor para renunciar al mundo y al pecado y desafiar y coger un desafío glorioso de avanzar hacia la presencia de Dios. El día que tomó el valor y la decisión de decir, no me importan mis amigos, mi familia, aunque se burlen, aunque se rían. A partir de hoy yo soy un cristiano. De los de Biblia al mano. De los de corbata, bueno, ya ahora no, ya no, pero en aquel momento que yo me convertía, me acuerdo que yo tuve que abandonar hasta los vaqueros. Era pecado andar de vaquero, era pecado andar de zapatilla. Los creyentes íbamos de pantalones de vestir, de zapatos, todo el día. Había que tener un valor muy grande. Era un cambio notorio. No era solamente un cambio de corazón, era un cambio que lo veía todo el mundo. Todo el mundo se daba cuenta, este tipo ha cambiado. Era un cambio tremendo. El acto de conversión, glorioso, precioso, maravilloso. Pero ¿sabe lo que le dice Eliseo? Conversión es gloriosa, conversión es maravillosa, pero yo no me quedo en conversión, tengo que seguir creciendo. Tengo que seguir avanzando. Si me quedo en conversión, me quedo un bebé espiritual.
en el primer momento, en el primer paso, pero tengo que seguir adelante. Y eso es mi motivación, hermano, para decirte en esta mañana: no te quedes nunca en conversión. Conversión es gloriosa y es necesaria, pero tienes que seguir avanzando. ¿Sabes que una vez yo tuve un pensamiento, hermanos, un pensamiento medio asesino, medio terrorista? Porque yo dije, hablando de esto mismo que hablaba recién, yo pensé, a veces bautizo a algunos hermanos y al tiempo se aparta. ¡Qué pena, qué dolor! Lo hemos vivido mucho los pastores en este sentido. Ver hermanos que bautizamos y que tienen mucho deseo, pero de repente al tiempo se apartan y digo, Señor, ¿por qué yo los bautizo y tú los matas? Yo los bautizo y tú te los llevas. Cosa que ya están asegurados, bautizados y en el cielo, ¿verdad? ¿Para qué dejarlo en la tierra si 3 meses más adelante se van a apartar? No sé si me entienden lo que digo, ¿verdad? ¿Para qué dejarlos? Mejor los bautizamos y ya, seguros para allá arriba. Y ya no se van a perder. Y es un ratito, dejarlos un ratito bajo el agua. Ya. Y algún hermanito vivo pondrá una funeraria, entonces ya hacemos el negocio completo, ¿verdad? No, una broma, hermano. Pero ese pensamiento, ¿para qué quedamos? Y luego el Señor me habló, me ministró. Por supuesto, era una tontería lo que yo estaba pensando, porque conversión es un momento glorioso, pero hay mucho más cosas gloriosas para adelante. Hay experiencias gloriosas que hay que tenerlas. Hay que crecer, hay que madurar, hay que experimentar, hay que recibir bautismo en Espíritu Santo, hay que evangelizar, hay que ganar almas para Cristo, hay que tener frutos espirituales. Hay que tener experiencias con el Señor, hay que conocer. El día que yo me bauticé no conocía la 10ª parte de la palabra. Yo me convertí en junio y en julio me bauticé. Tenía un mes de creyente. ¿Qué podía conocer de la palabra? Nada. ¿Cuánto he experimentado yo desde que me bauticé ahora? ¡Buah! Si me hubiera muerto el día que me bauticé, estaría en el cielo, pero no les hubiera conocido a ustedes. No hubiera estado en España predicando el Evangelio. No hubiera bautizado todos los que he bautizado en España, en República Dominicana, en Uruguay. Todo el trabajo que hemos hecho. Incluso no me hubiera casado con Shirley y entonces mi hija, que estaba aquí guapísima, no estaría. Entonces, mis hermanos, todo lo que hay, no me quedo en conversión. Tengo que seguir avanzando. Pero avanzando con Cristo. Avanzando con Cristo. Y entonces le dice Eliseo a Elías, le dice Elías a Eliseo, pues me voy a Betel. Y se fue a Betel. Y estuvo en Betel. Y se reencontró con los hijos de los profetas de Betel. Y luego que terminaron allí en Betel lo que fueron a hacer, salen y Eliseo dice, yo me voy contigo. Y le dice Elías, quédate aquí en Betel. Hay buenos hermanitos, hay buenos hijos de profetas aquí. Hay buenos estudiantes del seminario, quédate aquí. Aquí puedes hacer una buena labor, aquí puedes desarrollar tu ministerio. Pero le dice Eliseo, no, yo me voy. ¿Y sabes lo que quiere decir Betel? Betel quiere decir casa de Dios. Betel quiere decir casa de Dios. ¿Saben por qué quiere decir casa de Dios? Porque resulta que un día el que le puso nombre a ese lugar fue Jacob, cuando venía huyendo de su hermano que lo engañó, ¿verdad? A Esaú. Venía huyendo de Esaú porque lo engañó. Y resulta que llegó a un lugar y estaba tan cansado, hermano, que se acostó a dormir y apoyó la cabeza, dice, en una piedra. Si estaría cansado, hermano, que lo que más extrañamos cuando salimos de casa es la almohada. Y este hombre cogió de almohada una piedra y se durmió. Y ahí tuvo una visión. Dice que vio ángeles que subían y ángeles que bajaban del cielo. Y dijo, qué maravilla, aquí hay como un ascensor, una escalera mecánica, en donde los ángeles bajan aquí y suben. Y entonces dijo, esta es la casa de Dios, Betel, casa de Dios. Le puso nombre a ese lugar donde estaba la piedra, casa de Dios. Allí luego se formó una población llamada Betel, casa de Dios. Y entonces le está diciendo en cierta manera Elías a Eliseo, quédate en casa de Dios. ¿Y qué le dice Eliseo? Vive tu alma y vive el Señor, que no me quedo en casa de Dios. Bueno, esto es un poco difícil de explicar, ¿verdad? Pero si reflexionamos, hermanos, hay creyentes que son de casa de Dios. Solamente. ¿Qué quiere decir esto? Hay creyentes que son creyentes de iglesia nada más.
Son muy bonitos creyentes dentro de la iglesia. Alaban al Señor dentro de la iglesia. Hablan cosas espirituales dentro de la iglesia. Dice que Dios te bendiga, hermano, dentro de la iglesia. Pero cuando salen de la iglesia, son más diablitos. Pierden todo. Parece que entran por las puertas de la iglesia y se transforman en creyentes. Pero ni bien salen de las puertas de la iglesia, pierden el cristianismo. Se transforman. Entonces, muchas veces, hablando, por ejemplo, con los matrimonios, dice, pastor, ¿usted por qué no lo conoce? Usted lo conoce en la iglesia nomás. Lo tendría que escuchar en mi casa. Lo tendría que ver en mi casa. De tal forma que a veces me gustaría poner una cámara oculta en cada casa de la iglesia, de los hermanos de la iglesia, para conocerlos de verdad. Y es que es verdad, hay creyentes que son creyentes de Betel, son creyentes de la casa de Dios nada más, pero luego que salen de la iglesia cambian mucho. ¿Y sabe lo que le dijo Eliseo a Elías? Yo no soy creyente solamente de la casa de Dios, yo soy creyente todo el día de mi vida, todos los días de mi vida. Mi mismo vocabulario que uso en la casa de Dios lo uso también afuera, lo uso en mi casa, lo uso con mi familia, lo uso con mis seres queridos y lo uso con mis compañeros de trabajo. El mismo vocabulario. Yo no cambio cuando salgo de la casa de Dios, permanezco siendo el mismo creyente siempre. Casa de Dios. Es muy lindo estar en la iglesia. Yo un día le dije al Señor, Señor, me encantaría vivir en la iglesia. Claro, yo me convertí, fui el primero de convertirme de mi casa, de mi familia, fui el primero en que me convertí. Y entonces yo en mi casa me sentía incómodo. Decían palabrotas, miraban cosas en la televisión que no me gustaban. Cuando había cosas en la televisión que me gustaban, alquilaban una película que no me gustaba y la ponían en el televisor. Entonces era una lucha. Era una guerra continua en mi casa, una guerra espiritual, una batalla espiritual. Y yo decía, qué lindo. Yo iba a la casa del pastor y sentía tanta paz. Decía, qué bueno. No huele a tabaco, no hay alcohol, no, el televisor apagado, encendido en determinados momentos, seleccionan lo que ven. Qué cosa más linda. Yo pensaba, qué lindo, la mañana del domingo levantarnos toda la familia y aprontarnos para ir al culto. Y yo los domingos me levantaba yo solito, mientras los demás estaban durmiendo de la salida del día anterior. Y todavía no hacerles ruido, que no se vayan a despertar. Y yo para la iglesia. Y hermano, yo decía, Señor, me encantaría vivir en la casa de Dios. Y bueno, Dios me dio la oportunidad, porque el día que salimos a pastorear, la casa pastoral estaba dentro de la iglesia. Y detrás de la plataforma, así del púlpito, allí estaba nuestra habitación y nuestra cama estaba del otro lado. Y vivíamos adentro de la iglesia. Pero a veces queremos vivir dentro de la iglesia, pero la verdad que tenemos que vivir fuera también. Ahí fuera donde ganamos almas, ahí fuera es donde damos testimonio de Cristo. Ahí fuera es donde conocemos gente necesitada, sedienta y hambrienta de la palabra del Señor. Ahí fuera es donde tenemos nuestro gran desafío. Así que le dijo Eliseo, casa de Dios es muy bonita, Señor, pero casa de Dios nos encierra. Tenemos que salir afuera a predicar el Evangelio. Afuera están los perdidos. Y afuera tenemos que dar testimonio. Así que le dice, bueno, pero yo me voy a Jericó. Yo me voy a Jericó contigo. Y se va a Jericó. Llegan a Jericó, otra vez se encuentran con los hijos de los profetas, están allí, hacen lo que tienen que hacer. Y entonces terminó y dijo Elías, bueno, quizá a Eliseo le gusta Jericó para quedarse a vivir. ¿Sabes? Y resulta que le dice, quédate aquí. Eliseo, aquí nos despedimos, yo me voy. Nos despedimos, nos abrazamos, lloramos y nos despedimos y me voy y ya no nos vemos más. Todos sabían que ese día Elías se iba. Pero Eliseo le dice, vive tu alma y vive el Jehová, que no te dejaré, que seguiré contigo. ¿Y qué quiere decir Jericó? Jericó, hermanos, es una ciudad muy bonita. Era una ciudad muy bonita. Era la ciudad de las palmeras, dice la Biblia. La ciudad de las palmeras. ¿Y sabes por qué era la ciudad de las palmeras? Porque era un lugar que había agua. Era como un oasis en medio del desierto. Y cuando hay agua en el desierto, hermanos, hay bendición, porque el agua es bendición. Por eso habían palmeras, porque había agua. Y donde habían palmeras había dátiles. Los dátiles era una de las fuentes de ingreso importantes en la antigüedad.
Era una fruta apreciada, era una fuente de vitaminas, de riqueza para el organismo, de fibras, y además muy rico. Así que, hermanos, la ciudad de Jericó era una ciudad próspera. ¿Se acuerdan la historia del buen samaritano? Dice que descendía un hombre de Jerusalén a Jericó. Y allí que habían, en ese camino que habían, ladrones. Y los ladrones son ladrones, pero no son tontos. Los ladrones están en los lugares donde hay ¿qué cosa? Dinero. Los ladrones no van a robar a los barrios pobres, los ladrones van a robar a la casa de los ricos. ¿Por qué los ladrones estaban apostados en el camino de Jericó? Porque el camino de Jericó era un camino de comerciantes. Era un camino de mercaderes, un camino donde se movía mucho dinero. Y los ladrones esperaban allí a los comerciantes, a los mercaderes, y les robaban sus ganancias. Entonces, hermanos, Jericó era un lugar próspero, ¿sabes? Y entonces le dijo Elías a Eliseo: quédate aquí que hay prosperidad. Quédate aquí que económicamente no te va a ir mal. Quédate aquí que vas a ser bendecido. ¿Y qué le dice Eliseo a Elías? Vive tu alma y vive el Señor, que no me quedo aquí. ¿Sabes que algunos creyentes también se quedan trancados en prosperidad? Quieren que todo les vaya bien, que todo les prospere, y ni bien enfrentan cualquier problemita, se sienten los más desgraciados del mundo. Porque a mí, pastor, que soy tan bueno. Porque a mí, pastor, me pasa esto. Los creyentes muchas veces adolecemos de este problema. Queremos que todo nos vaya excelentemente bien. No queremos enfrentar una dificultad, no queremos enfrentar un problema. Y sin embargo, justamente la dificultad y los problemas son los que nos hacen crecer. Y la prosperidad es lo que nos hace vulnerables. Y la prosperidad es la que nos hace correr graves peligros. La iglesia de Cristo en sus comienzos fue una iglesia humilde. Le dice el ángel a la iglesia, no me acuerdo si de la Odisea o de Filadelfia: tú has sido bendecido y has sido prosperado, y dices: de nada tengo necesidad, pero no sabes que eres un pobre, desventurado y desgraciado. O sea, se habían enriquecido, pero a los ojos de Dios se habían empobrecido. Y la iglesia del día de hoy se ha enriquecido, pero hay que tener cuidado que no sea cosa que a los ojos de Dios nos hayamos empobrecido. Y esto lo tuvo claro Eliseo y dijo: yo no me llena el ojo la prosperidad. Capaz que hermanito de allí de Jericó dijo: hermanito, quédate aquí a pastorearnos, te vamos a comprar 2 camellos, te vamos a un Mercedes Benz, un camello Mercedes y el otro Benz. 2 camellos 0 kilómetros, uno para ti y otro para tu esposa. Pero él no se dejó seducir por prosperidad. Y hay que tener mucho cuidado, hermano, porque la prosperidad nos seduce muchas veces. Y nos dejamos llevar por prosperidad y creemos que estamos bendecidos si prosperamos. Pero eso no es señal de bendición, la prosperidad. A veces es muy peligroso y tenemos que tener cuidado. Y Eliseo lo tuvo claro y dijo: no me quedo en prosperidad, sigo contigo. Y digo: mirad que a donde yo me voy es el Jordán. Y el Jordán era un sitio peligroso, porque el Jordán era un río, y el Jordán era un río intempestuoso, un río que descendía con mucha... La palabra Jordán quiere decir río poderoso, río potente. El Jordán tiene un tramo que es muy tranquilo, pero tiene un tramo donde hay muchas piedras y rocas que hace que se produzcan los rápidos, y desciende con mucha rapidez. Y sabes que el Jordán llega a descender a un valle que tiene casi 400 metros bajo el nivel del mar. Es uno de los valles terrestres más profundos. Y el río Jordán baja casi 400 metros. Imagínate la velocidad, la potencia, el caudal de agua que coge el río Jordán. Es peligroso. Dice en la Biblia que el Jordán de repente se desborda. Yo nunca he estado allí, pero he leído de que las personas que van allí al Jordán, los que hacen guías turísticos en el Jordán, saben que tienen que tener cuidado. A veces comienzan a orilla del Jordán
comienzan ahí a hablar y 10 minutos más tarde el agua ya le está tocando los pies. Tienen que irse corriendo hacia atrás porque el Jordán comienza a subir en determinadas horas. Es traicionero, es peligroso. Y le dice, me voy al Jordán. Y él dice, me voy al Jordán contigo. Y llegan allí al Jordán. No le importa desafiar los peligros. Mira, ¿sabes lo que es dejar Jericó? Una ciudad próspera, llena de dátiles, llena de agua, llena de bendición, para irse a un río, al Jordán. Y dice la Biblia que llegan allí y él abre el mar, ese río tan tremendo, lo abre con el golpe del manto, cruzan al otro lado. Y ahora viene la pregunta. Ahora viene la pregunta. Después que te convertiste, después que aprendiste a vivir en la iglesia, pero sabes que toda la vida del creyente no es dentro de la iglesia, que hay vida afuera y tienes que dar testimonio. Después que no te dejas seducir y engañar por prosperidad, después que has madurado, viene la pregunta. Y ahí Elías recién te pregunta a Eliseo, pide lo que quieras. Pide lo que quieras. Y no le pone límite. Ahora yo digo, ¿qué le está ofreciendo Elías a Eliseo? Si dice que no llevan nada. No lleva nada. No tiene una casa, no tiene una cuenta en el banco, no tiene nada. Y le dice, pídeme lo que quieras. Ni siquiera le dice, pídeme lo que quieras de lo que llevo puesto, porque es lo único que le puede dejar, lo que lleva puesto. No, él dice, pide lo que quieras. Y cuando de repente, si yo te pillo así un poquito apresuradamente y te digo, pide lo que quieras, Dios te dice ahora, pide lo que quieras, y tú te pones a pensar, ¿qué pido, verdad? Porque son tantas cosas que tú quieres. Pero si te pillan así de un golpe, pide lo que quieras, y ante la inmensidad de todo lo que Dios te puede ofrecer, ¿qué pedirías? Y yo me acuerdo una vez cuando mi hermana era pequeña. Mi hermana nació cuando yo tenía 10 años. En mi familia, todos mis primos son varones. No teníamos ninguna prima, no había niñas. Eran todos varones. Mi abuelo tenía 12 nietos y eran todos varones. Nace mi hermanita. Yo tenía mi hermano mayor y luego mi hermanita, 10 años menor que yo. Entonces la teníamos, cuando ella tenía 5 añitos, yo ya tenía 15 años, ya trabajaba y le comprábamos todo lo que ella quería. La verdad, la mimábamos pero en extremo, demasiado. Y entonces para unas navidades, hermanos, habían inaugurado una juguetería. Y la habían con todos los mejores juguetes, por lo menos en el pueblo donde vivíamos nosotros. Y la llevamos a ella a la juguetería. Y entonces le dijimos a ella, ¿qué quieres de la juguetería de regalo? Y entonces ella se puso, ¿no? Y ahora, era tanto lo que veía ella que se puso a llorar porque no sabía qué iba a pedir. Entonces, como lloraba, nosotros, a ver lo que hacíamos, decíamos, ¿qué quiere? Y empezábamos, ¿quieres esto? Y ella lo miraba, lloraba. Y entonces sacábamos otra cosa. Y no saben, hermanos, estábamos dispuestos a hipotecarnos casi que a comprarle la tienda entera para nuestra hermana. Y éramos pobres. Pero allí nos financiaban a pagarlo 3, 4 veces y no nos importaba. Y mi hermana lloraba porque, ¿sabe una cosa? Ante todo lo que tenía, no sabía lo que quería. Y a veces los creyentes estamos así. Si Dios nos dijera, pide lo que quiera, entre todo lo que pido, que Dios me sane de esto. No, eso es egoísta, pensar en mí. No, que mejor Dios bendiga a mi hija. Ay, no, pero el otro tiene un problema más grande. Entonces, ¿qué pedimos? ¿Qué pedimos? A veces mucha gente siempre nos está diciendo, pastor, pida por mí, pida por mi cuñado, pida por mi hermana. Ay, le pido oración por mi suegra que está allá en el otro lado del charco. Y le pido esto, y le pido lo otro, y le pido lo otro. Bueno, si Dios me dice, pídeme una cosa que te haga, de todas las cosas que hay que pido. Pido para mí, pido para los demás, pido para mi familia, pido para la iglesia. ¿Qué pido? Pido por los misioneros que están en la cárcel, pido a aquellos que están por matarlos ahora mismo, pido por aquella esposa que no sabe nada de su marido hace 10 años. ¿Qué pido? Pero
Eliseo lo tuvo claro. Dios le dijo, pide lo que quieras, y Eliseo dijo, una doble porción de tu espíritu. Quiero una doble porción de tu espíritu. ¿Sabes? Como si de repente el rey te dijera, pídeme lo que quieras que te doy, y tú le dices, yo quiero, ¿cuánto dinero tiene usted? Tengo 200 millones de euros. Bueno, pido el doble de los 200 millones de euros que te tiene. Madre mía, el doble de lo que tiene. O sea que pidas un 100% más de algo que no tiene. No sé si me explico lo que digo. El doble de lo que tiene, pide una doble porción de tu espíritu. Y le dice, si me ves hasta el último segundo, si estás conmigo, si no abandonas hasta el último minuto, segundo de mi vida, lo tendrás. Y dice la Biblia que así lo hizo. Se pegó a Elías hasta el último segundo, hasta que dice la Biblia que Dios tuvo que separarlos con un carro de fuego, con caballos de fuego. Tuvo que hacer una separación entre el uno y el otro. ¡Pum! Lo separó para poderse llevar a uno, porque Eliseo estaba adherido como una lapa a Elías, y los tuvo que separar. Y cuando los separa, dice la Biblia que hoy viene un torbellino que levanta a Elías y se lo lleva. Y entonces Eliseo ve que se ha caído su manto y recoge el manto y dice, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y vuelve por el camino que había trazado y golpea el Jordán se abre del mismo modo. Y bueno, ya no voy a seguir para allá adelante, porque sabes una cosa, todo lo que he predicado hasta ahora es la introducción. No se asusten, el mensaje dura 5 minutos. ¿Sabes de qué va este mensaje? No sé si lo pusieron porque me preguntaron cómo. La herencia. La herencia. Cuando una persona se muere, deja qué cosa, la herencia. Cuando Elías le preguntó a Eliseo, pídeme lo que quieras antes que me vaya, le dijo, ¿qué quieres que te deje en herencia? Y Eliseo pidió herencia. Y le dijo, quiero una doble porción de tu espíritu. Pidió herencia. Pidió la doble porción del espíritu. Herencia, es linda palabra herencia, ¿verdad? No sé si alguna vez sentiste eso. Aquel y aquella recibieron una herencia. ¡Wow! ¡Qué bueno! Les dejó en herencia. Se murió un tío lejano y les dejó una herencia. ¡Wow! ¡Qué bueno! ¿Cuántos de nosotros no hemos deseado tener una herencia? Allá en Uruguay, de donde somos nosotros, no sé si lo mencioné, en Uruguay, saben que se habló de un señor que había vivido en el sur de Brasil, que es su frontera con Uruguay, ¿no? Un señor de apellido Correa. Y dice que ese señor había sido, hace 100 años atrás, uno de los dueños de casi toda la parte del estado de Río Grande do Sul. Era un comendador, el comendador Correa. Y era dueño de casi la mayor parte del estado de Río Grande do Sul. Y este hombre murió y en su testamento puso que los herederos cobrarían la herencia 100 años después, por si alguien la estaba esperando la herencia. Dijo que la herencia se haría efectiva 100 años después. O sea que 100 años después empezaron a buscar los herederos. Y en Uruguay todos los que tenían apellido Correa dijeron, somos descendientes. Inclusive en el pueblo nuestro se armó una plataforma de gente que había que ver su árbol genealógico, su ascendencia, para ver si era familiar de Correa, porque le podía tocar un pellizco de la herencia. Eso fue una revolución. Todos eran Correa. Antes le decían Correa y decían, no, Correa no. Porque correa es el cinturón, ¿verdad? Con lo que le dan a veces a los niños. ¿Quieres correa? No, pero ahora todos querían correa.
Se armó hasta gente de dinero, hermano, contrató abogados, armaron una... Bueno, eso quedó en la nada, imagínense, cobrar una herencia de alguien que murió hace 100 años atrás, ya eso se le había quedado el gobierno, el Estado, no sé qué pasó. Pero el asunto es, hermanos, que cuando te hablan de herencia, todo el mundo se afila las uñas, ¿verdad? Herencia. Pidió Eliseo una doble porción de la herencia. Y aunque Elías no era su padre para dejarle herencia, él cuando se fue Elías al cielo dijo: Padre mío, Padre mío, Padre mío. ¿Por qué le llamó padre si no era su padre? Le llamó padre porque le había dejado herencia. Si le deja herencia es padre. Y le dejó herencia doble. ¿Y saben lo que quería decir herencia doble entre los judíos? Era herencia de primogénito. Vamos a leerlo de Deuteronomio. Deuteronomio, ya estamos acabando. Deuteronomio 21:17. Yo lo leo igual. Deuteronomio 21:17 dice allí, 21:17 de Deuteronomio dice: al hijo de la que no ama reconocerá como primogénito, para darle el doble de lo que responde a cada uno de los demás, porque él es el principio de su vigor y suyo es el derecho de la primogenitura. De alguna forma, en el Antiguo Testamento, en el Levítico y en Deuteronomio, Dios había dicho que el primogénito heredaba doble, heredaba 2 porciones. Suponga que había 4 hijos, la herencia se dividía entre 5, porque el primero heredaba 2 partes y los otros heredaban una parte cada una. Había una razón de ser, porque Dios no es injusto y Dios todo lo hace perfectamente. ¿Sabes por qué el primogénito heredaba doble? Porque la viuda no heredaba, heredaban solamente los hijos, pero el primogénito se tenía que hacer cargo de la viuda. Entonces, como se hacía cargo de la madre, heredaba la parte de la madre para administrarla, porque en aquella época la mujer no administraba, no podía, tenía muy limitados sus derechos, no como ahora. Entonces el hijo primogénito heredaba la primogenitura, era herencia doble, porque se hacía responsable de su madre. También lo vemos en Cristo, ¿verdad? Que antes de morir deja a su madre en manos de Juan para que se ocupe de ella, porque Jesucristo se había ocupado de ella hasta el momento. Pero dejando un poquito de esto de lado, la herencia de primogénito es una herencia doble. Lo que pidió Eliseo a Elías fue: dame herencia de primogénito, dame una doble porción de tu espíritu. Y todavía cuando le llama padre, lo repite 2 veces: Padre mío, Padre mío. Doble herencia, herencia de primogénito, hereda como primogénito. Y yo te quiero decir una cosa en esta mañana, que es lo que va el mensaje. ¿Cuál es nuestra herencia? ¿Qué heredamos nosotros? ¿Qué heredamos nosotros sin siquiera pedirlo? Lo heredamos porque lo ganó Cristo. Lo heredamos porque ganó Cristo. Vamos a leer en la palabra de Dios, hermanos. Romanos 8:17, un texto. Romanos 8:17. Dice Romanos 8:17. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. ¿Qué dice la Biblia aquí? Que somos coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Que somos con Cristo coherederos. ¿Y qué quiere decir coherederos? Quiere decir que heredamos lo mismo, que compartimos la herencia. Compartimos la herencia. Cooperativa es un conjunto de personas que tienen una misma función, derecho y una misma actividad. Coherederos, que heredan lo mismo. Ahora, yo sí leo esto de la palabra de Dios, que yo soy coheredero con Cristo, me pregunto: ¿y qué heredó Cristo? Porque lo que heredó Cristo, también lo heredé, ¿quién? Yo. ¿Me entiendes? Lo que heredó Cristo, lo heredé yo. ¿Y qué heredó Cristo? ¿Cuál es la herencia de Cristo? Porque Cristo es primogénito de la creación. Y si es primogénito de la creación,
¿Qué heredó Cristo como primogénito? Y sabe que lo declara un salmo, el Salmo número 2. Y lo leemos ya para terminar. Vamos a ponernos de pie y leemos lo que heredó Cristo. Y por consecuencia lo que heredas tú y heredo yo. Salmo número 2. El Salmo número 2 está hablando del el reino del ungido de Jehová. ¿Y quién es el ungido? El Mesías, el ungido, es Cristo. Y dice en este Salmo, en el versículo, vamos a comenzar el versículo 7 a leerlo. Dice, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. ¿A quién le dijo mi hijo eres tú? Le dijo a Cristo. Este es mi hijo amado. Yo te engendré hoy. Y aquí le da la herencia. Pídeme y te daré por herencia. ¿Qué cosa? Las naciones. Y como posesión tuya, los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, reyes, sed prudentes, admitir amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor, honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. ¿Qué le dijo Jehová a su hijo? Pídeme y te daré por herencia las naciones. ¿Sabes qué le dio el padre al hijo? Por herencia las naciones. ¿Sabes una cosa? Primero se los ofreció Satanás. Satanás le dijo, si tú me adoras, le dijo al hijo, te daré todos los reinos de la tierra. Se los ofreció Satanás los reinos de la tierra si lo adoraba. Y Cristo le dijo, no te voy a adorar, porque los reinos de la tierra le pertenecen a mi Padre. Y mi Padre me los dará como herencia. Me los dará como herencia. Y cuando mi Padre me dé como herencia los reinos de la tierra, haré coheredera a la iglesia conmigo. Aleluya. Y la iglesia ha heredado los reinos de la tierra. Los reinos de la tierra pertenecen a la iglesia de Cristo. Los reinos de la tierra, las naciones, los pueblos, las lenguas. Por eso dijo Cristo antes de irse de la tierra, id por el mundo y reclamad vuestra herencia. No están haciendo una locura, no es un arrebato, no es un atrevimiento ir a una nación y reclamar tu herencia, porque lo pagó Cristo, lo compró Cristo a precio de sangre, lo pagó. Aleluya. No aceptó la oferta de Satanás. No aceptó la oferta de Satanás, unos reinos en pecado. No lo aceptó. Aceptó unos reinos en santidad. Aleluya. Y en victoria. Y luego le dijo a la iglesia, ahora salgan de Jerusalén y vayan a buscar su herencia. Ahora pagué el precio. Ahora di mi sangre. Ahora vayan y reclamen la herencia que les he dejado. Aleluya. Como misioneros, vamos a un país, somos extranjeros, pero ese país lo hemos heredado de Cristo. Y tenemos derecho espiritual para ir y plantarnos y anunciar el evangelio, porque esa tierra, ese país, esa nación es de Cristo. Aleluya. Y Cristo nos ha dejado herencia. Aleluya. No cometemos atropello. No cometemos ningún atropello. Si nosotros reclamamos la herencia espiritual, las ataduras caerán. No será fácil,
Porque como dije, prosperidad es muy bonito, pero es engañoso. Habrá luchas, habrá problemas, habrá persecución, pero la herencia es de la iglesia. Y la iglesia que entra a un país, a una nación, a un pueblo, una lengua, una tribu y reclama esa herencia, pierdan cuidado. De aquí a unos cuantos años, ese país es de Cristo. Ese país es de Cristo. Esa nación será de Cristo. Porque aunque los talibanes sean fuertes, aunque el ISIS sea asesino, Cristo tiene poder. Cristo tiene poder. Cristo tiene poder. Y toda nación, aleluya, aunque esté en Corea del Norte, esa nación pertenece a Cristo. Los coreanos del norte pertenecen a Cristo. La iglesia debe ir y tomar autoridad y tomar el manto y golpear las aguas y que se abra, aleluya, toda nación, toda lengua y toda tribu. Nos tenemos que poner de acuerdo. La iglesia no puede dormir. La iglesia tiene que salir a las naciones a buscar la herencia de Cristo. Aleluya. Te di una buena noticia. Tú quizás digas, mis padres murieron y no me dejaron nada. Solamente un pequeño detalle, un recuerdo, un objeto que me recuerda de ellos. Quizás no recibiste ninguna herencia, pero tienes una herencia de Dios. Tienes una herencia de Dios. Es la más gloriosa, la más grande. Reclama esa herencia. Iglesia, ponte a buscar la herencia de Dios. Ponte a buscar, dobla rodillas, clama por esa herencia. Yo te invito en esta mañana, los que quieran, no sé si es posible, ahí en tu asiento, si te puedes poner de rodillas un minuto, un segundo. Si puedes, si no, no hay problema, pero los que se puedan poner de rodillas, un minuto para orar. Si quieres salir al pasillo, porque de repente no es cómodo allí entre las bancas, si quieres salir al pasillo y arrodillarte un minuto delante de la presencia de Dios para orar por la herencia que nos ha dejado el Señor. Vamos a reclamar las naciones de la tierra. No es una locura, no es una exaltación humana, es una promesa de Dios. ¿Cómo Dios nos va a decir vayan por el mundo si el mundo no nos pertenece? Nos dice vayan por el mundo porque Él ya ha roto cadenas, barreras. La iglesia por años ha olvidado este llamado. Recién en el siglo XVIII comenzó la iglesia a descubrir esta verdad bíblica de que las naciones de la tierra pertenecen al Señor. Y los padres de las misiones modernas comenzaron a salir a la India, a la China, a predicar el Evangelio, a llevar a las naciones. Han pasado 3 siglos y ya hay presencia cristiana en casi todas las naciones de la tierra. En África, en Asia, en Oceanía. Y aunque hay naciones que están cerradas todavía, pero cuántas naciones se han abierto, aleluya. En 3 siglos. Llevamos 21 siglos de historia y solamente 3 siglos haciendo misiones. Que el siglo XXI sea el gran siglo de las misiones, de los misioneros. Cada país que vamos nos encontramos con misioneros. Gloria, gloria. Han entendido la visión de Dios y han salido a buscar la herencia, coherederos con Cristo. Señor, en esta mañana
oramos. Y no podemos, Señor, nombrar país por país, nación por nación, pero clamamos por todas las naciones de la tierra, en especial manera aquellas que están cerradas al Evangelio, en especial manera aquellas naciones que todavía permanecen, Señor, bajo un total dominio de Satanás. Y oramos, Señor, aleluya, para reclamar esa tierra, esa herencia. Hablaba yo de un hombre que dejó herencia hace 100 años y que se perdió, pero la herencia tuya no se pierde. Como todas tus cosas son eternas. Tu promesa es para siempre. Cuando tu iglesia la reclama y la pide, se desata tu poder. Y te rogamos que envíes misioneros a cada punto de este globo terráqueo, a cada punto de este mundo, a cada región, a cada zona, a cada área. Que haya testimonio del Evangelio, de tu palabra. Que caigan, Señor, los reinos que están bajo influencia diabólica. Que caigan, Señor. Y que tu poder se glorifique. Y que haya un avivamiento en toda la tierra. Un avivamiento, Señor. Una manifestación maravillosa de tu gloria antes de que tú vengas a buscar y a levantar a tu iglesia. Clamamos por los misioneros que están presos por predicar tu evangelio. Que reciban, Señor, fortaleza del Espíritu. Están haciendo lo correcto, fortalécelos. Fortalece a sus esposas, fortalece a sus hijos. Señor, glorifícate. Que toda lengua confiese que Cristo es el Señor, el Rey de Reyes y el Señor de señores. Glorifícate, oh Rey. No pedimos algo que no es nuestro. Estamos pidiendo algo que nos pertenece como coherederos con Cristo de todas las naciones de la tierra. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya y amén. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Gloria a Dios. Qué bueno. Qué bueno. Vamos a decirle, quiero saber una vez más. ¿Sí? Vamos a decir. Quiero ser luz a las naciones. Mostrarles tu gloria, contarles la historia de tu magnífico amor.
tu magnífico. de tu magnífico amor. Vamos a decirle al Señor juntos. Brilla en mí, yo iré, que el mundo proclame que tú eres el rey, que mi corazón se sienta con tu amor. Brilla en mí, envíame, guía mis pasos, yo te seguiré, en tu nombre iré, en tu nombre iré, en tu nombre iré.